Exposé, para conocer la parte oculta de las investigaciones. Hola amigos, bienvenidos a este segundo episodio de Exposé, el lado oculto de la noticia. Hoy tenemos un programa lleno de grandes revelaciones y para eso estamos acá, Cas Tocando y esta servidora Maybor Petit. Y así empezamos. Exposé, para conocer la parte oculta de las investigaciones. Y hoy vamos a hablar de un individuo que ha sido noticia por muchos años, desde la creación prácticamente del socialismo del siglo XXI, del modelo de la revolución bolivariana, hasta ahora en titulares a nivel internacional. Se trata de Hugo Carvajal, alias El Pollo. Saludos a todos, Maybor, y hay que, como hemos planteado, este podcast, vamos a revelar aspectos hasta ahora desconocidos de los personajes, en este caso de Hugo Carvajal, y les prometo que va a haber unas revelaciones sumamente interesantes. Como dice nuestro eslogan, posee el lado oscuro de la noticia. Hoy vamos a presentar ese lado oscuro, algunas cosas, unas conexiones muy interesantes de Hugo Carvajal que hasta ahora se desconocen. Y esta semana tenemos información porque el Pollo Carvajal le va a ver la cara al juez de la causa en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. La cita fue cambiada, pero será el día 18 de enero, cuando tanto los abogados de la defensa como los fiscales federales que están acusando a Hugo Carvajal de delitos de narcotráfico hablarán sobre lo que viene. Hay muchos temas que van a ser tocados en esa audiencia, Castro. Una gran duda que a mí me surge siempre que hablo y investigo sobre el caso de Hugo Carvajal. ¿Cuál es la razón que tú crees que Carvajal tomó la decisión de enfrentarse, de hacer un juicio, a pesar de que todas las denuncias en su contra desde hace 20 años están muy documentadas y hay testigos importantes? ¿Por qué ahora él presume que puede triunfar y que la Corte lo declare inocente? Yo creo que él está muy claro en relación al futuro porque tiene buenos abogados y ellos han señalado la dificultad del caso en el que se enfrenta porque son delitos de narcoterrorismo. Por tanto, yo creo que los abogados, al ponerle encima todo el material, él dice, o asumo la responsabilidad y me declaro culpable, cosa que no ha hecho y por ahora no se ha anunciado que se va a hacer, o sigo. Y sigue en función de dos elementos claves que incluso los mismos fiscales han señalado, Castro. Uno de ellos es que él ha pasado todo el tiempo que ha estado frente a cargos importantes haciendo acusaciones directas sobre el sistema de justicia de los Estados Unidos, deslegitimando el sistema de justicia diciendo que es politizado. Eso es número uno. Y él dice que la evidencia se puede presentar y él puede ganar el caso. Paréntesis, que era, por cierto, la misma acusación que hacía Cilia Flores cuando en el caso de los narcosobrinos y obviamente el más reciente de Alex Saab. Lo que hay aquí de unión en estos momentos entre el Pollo Carvajal, Cliver Alcalá, los narcosobrinos de Maduro, Alex Saab y todo aquel chavista que es acusado en la justicia de los Estados Unidos es una línea narrativa que hablan con el objetivo de deslegitimar la acción de la justicia y por supuesto que también lo hemos visto con todos estos corruptos que han sido acusados. Siempre es la misma propuesta y el mismo argumento. Y esto va a ser discutido en corte si llegamos a un juicio con el caso de Hugo Carvajal. La noticia mala para la defensa de Hugo Carvajal es que el juez de la causa, a pesar de todas las presiones que le hizo el abogado de Hugo Carvajal, ha dicho que el testimonio de un narcotraficante mexicano que vivió en Venezuela, que hizo negocios con el cartel de los soles, él usaba como nombre Alfaro Jiménez, era su alias en Caracas, y se movía a Caracas, zona occidente y oriente. Pero en el fondo, el nombre, bueno, al menos lo que está escrito en los expedientes, Fernando Blengio Ceseña, o en todo caso Luis Fernando Berlucci, él estuvo preso y pagó su sentencia. Y Hugo Carvajal estaba aspirando a que este hombre testificara en su juicio como un elemento exculpatorio, porque según los abogados y lo que dijo este narcotraficante es que el Pollo Carvajal no era a quien él le había pagado para mover la cocaína en Venezuela. Ahora bien, Castro, y esto es muy importante,
cuando los abogados de la defensa del Pollo Carvajal propusieron y presionaron para que este hombre lo interrogaran antes de ser extraditado a México, una de las fiscales allá en la Florida había hecho un señalamiento muy fuerte en contra de este narcotraficante, y es que ellos tenían evidencia de que vendía los testimonios exculpatorios a los presos que estaban con él en la misma cárcel, ¿no? Sí, los elementos que hay en este momento que impresionan, y otra vez me vuelvo a hacer la misma pregunta, creo que es lo que tú estás diciendo, ¿no? Mantener una narrativa a pesar de que al final te condenan con toda la evidencia que hay, pero se remonta hasta el año 2004, por ejemplo, los primeros indicativos de toda esta actividad narcoterrorista de Hugo Carvajal, comenzando por los famosos correos de alias Raúl Reyes en el 2004. Baber, ¿tú te acuerdas de eso? Tú y yo lo cubrimos en ese momento. Y hay una cantidad de correos que están registrados y que muestran conversaciones de Hugo Carvajal para suministrarle apoyo importante. Por ejemplo, una de las cosas que se descubrió fue una reunión, cómo él mantenía una relación muy activa con gente de la FARC, por ejemplo, concretamente con una persona que en ese momento estaba en los altos niveles de mando de la FARC, que le decían alias Granoble, que era el hermano del Mono Jojoy, que era el segundo de a bordo después de Marulanda, era el jefe militar de la FARC. Y estos tipos se reunieron con Carvajal en una finca de Barinas para organizar la protección en territorio venezolano de un grupo de guerrilleros que vivían en diferentes partes, incluyendo la isla de Margarita. Vivían, digamos, desestresados, bajo protección de Carvajal. Y Carvajal, esto es uno de los papeles fundamentales que él comenzó a jugar al principio. Él comenzó a proteger la guerrilla, a actuar de intermediario, a facilitarles el desplazamiento y el funcionamiento, no solo en la frontera con Colombia, sino dentro del territorio venezolano. Y esto quedó de relieve, digamos, en estos correos de Raúl Reyes. Y bueno, luego hay toda una cantidad de acusaciones de vinculaciones directas en el narcotráfico, por ejemplo, y hay testigos. Hay un caso concreto, Maybor, de un informante de la DEA que estaba cooperando dentro de Venezuela, de apellido Rodríguez, no se conoce el nombre, y esta persona estaba ayudando a armar un caso para desmontar una red de narcotráfico que implicaba a empresarios conectados, ¿no? Empresarios chavistas. Y cuando Hugo Carvajal descubrió esta persona, entonces ordenó no solamente que fuera detenido, sino también torturado, y luego lo mataron a este testigo protegido, que estaba hablando con la DEA, y la DEA tiene el testimonio, o sea, tiene el caso completo de esa situación que ocurrió en 2007, estamos hablando de 2007, y bueno, este es otro de los casos donde se ha probado la acción directa de Carvajal en el tema del narcotráfico. Uno de los temas que se toca cuando se presentó el caso de Hugo Carvajal en Estados Unidos, hay que recordar que él tiene dos expedientes, uno en Florida y otro en Nueva York. Ambos han sido consolidados por el sistema de justicia de los Estados Unidos y va a ser juzgado de ser hecho pues en la Corte del Distrito Sur en Manhattan. Pero ¿quién es Hugo Carvajal Barrios Casto? Que yo creo que hay mucha gente que cree que es un hombre que se sirvió de la inteligencia, no tan ducho hablando en público y que más bien luce como un personaje bastante mediocre, pero eso no es así. Hay que entender que Hugo Carvajal Barrios estuvo al frente de los servicios de inteligencia del régimen venezolano por más de 12 años y fue uno de los que también creó, y de una manera muy bien señalada por los servicios de inteligencia y contrainteligencia extranjeros, lo que pasó a ser el mecanismo de infiltración más grande del régimen chavista. Y él, y eso es bueno también destacarlo, él se formó en diferentes países donde los servicios de inteligencia y contrainteligencia son muy efectivos. Hablamos, por ejemplo, de Rusia. Él también estuvo formándose en los servicios en Cuba y uno de los militares con los que hemos conversado para este reporte me ha dicho que también recibió formación de Irán en la primera década de este siglo. Y un aspecto muy importante que creo que deberíamos relatar
es que en el año 2002, cuando él era teniente coronel y se desempeñaba como jefe de investigaciones de la DIN, participó en esos cursos en Rusia. Cuando él estaba en Moscú, fue cuando Chávez fue expulsado en el año 2002, salió del poder y como consecuencia pues de todo aquel paro petrolero y del movimiento de alzamiento militar que se produjo en abril de ese año. Por cierto, que una de las piezas clave del papel de Carvajal en toda esta trama fue su relación personal con Chávez. Chávez confía en él, posiblemente porque no estaba directamente involucrado en ese alzamiento militar donde todo el mundo se le volteó, y Carvajal siempre tuvo la confianza de Hugo Chávez, de modo que todo lo que hacía Carvajal, sobre todo lo relacionado con la FARC, la relación de suministrarle armas, suministrarle dinero, estaba bajo conocimiento de Chávez. Incluso Chávez le ordenaba eso. Y luego veremos en nuestra parte más adelante que vamos a revelar cómo Chávez le confía una tarea, es inesperada, ¿no? Una tarea de investigación de su propio entorno, el entorno de Chávez, que eso es parte de lo que vamos a revelar más adelante por primera vez. Esto al mismo tiempo también lo lleva él a un lugar más prominente y a hacer mucho dinero, que por cierto, una de las cosas que hizo Carvajal constantemente, ¿no? Y había evidencia de eso, era toda la búsqueda de beneficios de él personal, es decir, no solamente él coordinaba las relaciones con los grupos guerrilleros, sino también se beneficiaba, y hay testimonios de cómo, de la inteligencia colombiana, por ejemplo, de cómo Carvajal y de la misma inteligencia de Estados Unidos, cómo Carvajal, junto con otros militares venezolanos, le cobraban un peaje, digamos, a la FARC por cada kilo de cocaína que pasaba por Venezuela. Le cobraban, de acuerdo a un reporte, $1,500 por cada kilo. Y eso estamos hablando del 2008, cuando se presume que ese año el beneficio total de ese impuesto totalizó $189 millones. Y esa fue una de las razones por las cuales después fue incluido ese mismo año por primera vez en la lista de la OFAC, junto con otros dos militares, que es Rangel Silva y Rodríguez Chacín, que era gobernador en ese momento, y Rangel Silva era un importante dirigente militar, un líder militar. Y la razón por la cual entra en la OFAC es porque estaba recibiendo enormes cantidades de dinero, además de facilitar todo el tráfico de cocaína hacia Estados Unidos y facilitarle tráfico de armas, apoyo logístico al grupo narcoterrorista de la FARC. Exposé, para conocer la parte oculta de las investigaciones. En el año 2007, Carvajal filtró la información de una operación para capturar un cargamento de 2.900 kilos de cocaína que iban a Europa y estaban almacenados en Puerto La Cruz. Esa operación, Castro, de incautación estaba siendo impulsada por la DEA, pero fuentes que nosotros hemos consultado han indicado que Carvajal alertó con una llamada y frustró la operación, y ahí le pusieron el ojo. El cargamento fue cambiado de lugar y nunca fue decomisado. También Carvajal aparece involucrado en el asesinato, como tú bien dices, de ese testigo de la DEA que estaba trabajando, de apellido Rodríguez, y que según la información que está en la evidencia, fue torturado y asesinado para frustrar un juicio. Y vale la pena destacar también que en el año 2007 Carvajal ordenó la ejecución de 2 militares de inteligencia colombiana que estaban siguiendo los rastros de los guerrilleros de la FARC. En el caso de Carvajal está involucrado otro militar que está en estos momentos a la espera de sentencia. Tenemos la fecha para marzo, la tercera semana de marzo, y es Cliver Alcalá Cordone, que andaba en la misma componenda con Hugo Carvajal Barrios, y de hecho ellos fueron señalados en el mismo expediente. Lo que hemos logrado recuperar es que Hugo Carvajal Barrios, si va a juicio,
tendría también en el grupo de testigos que presentaría la fiscalía en su contra a Cliver Alcalá Cordones, además de otros que ya les daremos a conocer una vez que se decida si este hombre va a estar frente a un jurado aquí en la ciudad de Nueva York. Sí, otra de las operaciones que hacía Carvajal estaba como jefe de inteligencia de Chávez con toda lo que eso implicaba, el acceso a al poder militar, al poder policial, al poder de perseguir, ¿no? De torturar, de castigar a la gente. Estaba en muchos aspectos. Por ejemplo, hay una anécdota de que su hermana Vilma Carvajal aspiraba a la alcaldía del municipio cedeño, en Maturín, ¿no? De donde ellos han crecido. Y lo que hizo Carvajal, por una denuncia que después presentó el gobernador de Monagas, Gato Briceño, el famoso Gato Briceño, que Carvajal se dedicó a amedrentar a toda la gente que estaba compitiendo para facilitarle a su hermana el triunfo en esa alcaldía del municipio cedeño del estado de Monagas. Es decir, son pequeñas anécdotas, pero muestran un hombre que está metido en todo, un hombre que tiene acceso, que está, por un lado, conectado con este enorme maquinaria del tráfico de drogas originado en la FARC, que pasa a través de Venezuela, con protección de la DIN, de la Dirección de Inteligencia Militar y de otros organismos de la Fuerza Armada venezolana. También tiene el mecanismo de sobornos y de recibir pagos. Luego también se le señala de haberle suministrado armas. Por ejemplo, en uno de los correos de Raúl Reyes, que fueron detectados, se escucha un mensaje o hay una conversación en la cual él ofrece a la FARC 20 bazucas, por un lado, y por otro había también otra serie de suministros, y eso es parte, digamos, de la acusación que luego se fundamentó. Por eso es que cuando a él lo acusan de ayudar a grupos narcoterroristas, se refiere a que ayudó ampliamente, probadamente, a la FARC en sus operaciones de narcoterrorismo, es decir, no solamente apoyo logístico para la distribución de drogas hacia Estados Unidos, sino también apoyo armamentístico y bueno, para que ellos pudieran desarrollar su trabajo. Y en el año 2010, en una cárcel de Cúcuta, en Colombia, estaba preso uno de los narcotraficantes más importantes de Venezuela. Se trata de Walí Macle, y él, en varias declaraciones que le dio a las autoridades, señaló que le había pagado más de $1 millón en sobornos a Hugo Carvajal, y eso por supuesto encendió la mecha. También se le señala, y eso está en el marco de los expedientes que se han investigado acá en Estados Unidos, que Hugo Carvajal estuvo involucrado en el procedimiento realizado en septiembre del 2013 en un avión que salió desde Venezuela a París, Francia, y en el cual se incautaron 1.2 toneladas de drogas procedente de Caracas en unas maletas en un vuelo de la línea aérea francesa Air France, que despegó del aeropuerto Simón Bolívar de Maiquetía. Ese caso es bien interesante, Castro, porque cuando uno analiza el tema, uno se da cuenta que a raíz de esa incautación que se dio en Francia y que señaló directamente que pertenecía al cartel de los soles, en el que estaba una persona que inicialmente los medios dijeron que era primo de Carvajal, un teniente coronel de nombre Ernesto Mora Carvajal, comandante del destacamento D53 de la Guardia Nacional, y que era el encargado de seguridad del Aeropuerto Internacional de Maiquetía. En fecha 20 de octubre del año 2013, Castro, se llevó a cabo la detención por parte de las autoridades venezolanas de una embarcación que se determinó era utilizada para actividades de narcotráfico. En ese procedimiento se realizaron algunas detenciones y se confiscó material y equipos de navegación y telecomunicaciones, entre otras cosas. Esos artefactos que portaba el jefe de la tripulación estaba un teléfono satelital, cuyos contactos y movimientos recientes estaban justamente unas llamadas que salieron y entraron del aparato de Hugo Carvajal Barrios. Exposé, para conocer la parte oculta de las investigaciones. Quisiera, digamos, resumir, porque la verdad la lista es bastante larga, antes de entrar en la parte de Maybor, donde vamos a hacer estas revelaciones sumamente interesantes que destapa una dimensión desconocida de lo que eran los manejos ocultos en varios países que Hugo Chávez le mandó a Hugo Carvajal a investigar
de su propio entorno. Eso es una revelación que vamos a hacer por primera vez. Y bueno, todas estas acciones, todas estas cosas que estaban monitoreadas, porque como ustedes pueden entender, a medida que iba empeorando la situación en Venezuela, había gente que iba saliendo del país, testigos, guardaespaldas, en el caso no solamente de Carvajal, de otros también, de Diosdado, etcétera, pero había una cantidad, y ya para el 2013 se abre el expediente o comienza un tribunal de la Florida a examinar criminalmente todas estas acciones de Carvajal para apoyar el narcotráfico de droga o el tráfico de droga con destino a Estados Unidos. Y no solamente eso, México, sino también hasta se le vinculó a un supuesto intento de asesinato, de magnicidio en Panamá contra el entonces presidente Ricardo Martinelli, un aspecto que fue después revelado en algunos cables de Wikileaks, en la cual utilizó a otra persona que también está solicitada por la Fiscalía de Miami, por un tribunal de Miami, y que está oculto en Venezuela y que jugó un papel también importante, que es Pedro Luis Martín, que estaba en ese momento, controlaba parte de las operaciones en el aeropuerto de Panamá y tenía allí una red de contactos a nivel gubernamental, en fin. Y obviamente se sabe que hasta Cilia Flores tenía un grupo de empresas y hacían negocios de tipo aprovechando, ¿no?, la condición de puerto internacional privilegiado y de negocios y de estructuras de lavado de dinero que había en Panamá. Y todo eso, obviamente, esto estaba conectado también a Hugo Carvajal. Estos hechos sustanciaron esa acusación que existe en la Florida, que tú explicaste, Maybor, ya previamente, que se consolidó con las acusaciones que había en Nueva York, y el caso se radicó en Nueva York, y lo que se está decidiendo ahora. También el último, digamos, elemento que quería mencionar antes que tú hables, Maybor, es la relación que él tenía con un famoso narcotraficante colombiano, Wilber Varela, alias Jabón, que era un narco muy importante y que terminó, por cierto, asesinado en un hotel en Mérida. Esta persona le pagaba mucho dinero, probablemente lo mataron porque sabía demasiado, etcétera, pero de esa situación surgieron dos personas más acusadas, una de las cuales es hoy uno de los testigos importantes en contra de Carvajal. Y se trata de este juez Benny Palmieri Bacchi, que recuerdo, Maybor, que el hombre había participado en esa trama. Él no sabía que estaba siendo monitoreado por la DEA, y un día se vino desprevenidamente a Miami con la familia para pasar vacaciones en Orlando, y le pusieron los ganchos, y entonces se abrió un juicio tremendo. Él se declaró inocente al principio, pero después terminó colaborando para reducir su sentencia. Lo condenaron a 6 años, pero él decidió cooperar y es uno de los testigos que obviamente va a ser utilizado para probar que Carvajal recibía dinero de los narcotraficantes colombianos para proteger cargamento. Ahí en ese caso también resultó acusado otro socio de Carvajal que se llama Rodolfo McTurk, que es una persona también de la inteligencia militar que en este momento no se sabe dónde está muy bien escondido. Fíjate que dentro del marco de las opciones que tiene la Fiscalía para acusar frente a un jurado a Hugo Carvajal está también Marlon Marín. Marlon Marín es el sobrino de Iván Márquez y él fue acusado junto con Iván Márquez y Jesús Santrich de haber hecho negocios de narcotráfico luego de haber firmado los acuerdos de paz de Colombia en La Habana. Y a raíz de esa situación que se presentó en Colombia y todo ese proceso que se dio con las negociaciones, ahí también participaron los venezolanos y los llamados miembros del Cartel de los Soles. En esa época, Hugo Carvajal estaba muy involucrado, como ya lo hemos explicado, con las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas, y ese vínculo se mantuvo a futuro. Si ustedes observan la acusación que se hizo en contra de Nicolás Maduro y de Diosdado Cabello y el Cartel de los Soles, ahí aparece también estos personajes. Uno de ellos, el sobrino de Iván Márquez, está colaborando con la Fiscalía, puede ser tomado en cuenta en la lista de los que van a evidenciar que Hugo Carvajal Barrios sí estaba metido en los negocios del narcotráfico. Hay que recordar también que en toda esta carrera criminal apareció Hugo Carvajal Barrios cuando ya Chávez no estaba,
y era Nicolás Maduro el jefe del régimen. Eso fue en el año 2014. Hugo Carvajal fue arrestado en el aeropuerto de Aruba. Esa acusación que conllevó al arresto era la de Miami y hubo allí un movimiento de fuerzas y de poder también para que se liberara a Hugo Carvajal Barrios, que terminó el reino de Holanda, de los Países Bajos, entregándolo a Nicolás Maduro por las presiones que hizo en relación a el reino de Holanda, y en ese momento todavía, porque estamos hablando del año 2014, se movía mucho el interés energético, porque esto era antes de las sanciones que tuvieron lugar a posteriori, ¿no? Este caso del arresto de Hugo Carvajal muestra también cuando él llega a Caracas las caras de susto de algunos, pánico y de alegría de Diosdado Cabello, de Tarek El Aizami, que también estaba allí, y de muchos otros, pero principalmente de Nicolás Maduro, que estaba muy contento que Carvajal volviera. ¿Y volviera por qué? Porque Carvajal no es cualquier persona. Carvajal cumplió labores de inteligencia y de contrainteligencia. Por eso creo que es importante destacar que cuando estuvo después que fue arrestado en España, él tenía, o pensaba él que tenía, material para negociar con los fiscales de España o con los fiscales de Italia, quienes lo entrevistaron, y esto en relación al financiamiento desde Caracas a varios partidos de izquierda, como en Italia el Cinque Stelle y en España el caído a menos Podemos, con Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero, etcétera. Pero los resultados de la estrategia de Hugo Carvajal no se vieron, porque él terminó siendo extraditado y está aquí en estos momentos al frente. Él utilizó también Casto aquel evento que se produjo en el año 2019, cuando Carvajal saca un comunicado en el que pide la renuncia de Nicolás Maduro, llama a los militares supuestamente a rebelarse y exige elecciones libres. Y además se puso a la orden de Juan Guaidó, que para aquel momento fue reconocido como presidente interino de Venezuela. Cuando él hace esa declaración, ya estaba en España, a donde entró con un pasaporte con un nombre falso y también con el apoyo de algunos miembros del Servicio de Inteligencia español que habían conocido a Carvajal y que tenían o eran camaradas de una época en la que Carvajal y por supuesto los servicios de todo el planeta pues se entendían, ¿no? Y esto hay que dejarlo claro también, Gastón. Maybor, quería ya contar un poco todos estos aspectos de la vida de Carvajal que son desconocidos hasta ahora. Hay un aspecto interesante que no hemos mencionado, y es que estando Chávez vivo, cuando ya se sabía que a Chávez le quedaba poco tiempo, o por lo menos cuando él lo sabía como hombre de inteligencia, tenía la información de la gravedad verdadera de Chávez, él lo sabía. Entonces él comenzó, previendo ese escenario que le venía sin Chávez, que era su protector, comenzó a hablar con la DEA, comenzó a enviar mensajes, utilizó, por ejemplo, un abogado norteamericano basado en Miami para comenzar a negociar. Se dice que le pagó $400,000 para todas esas gestiones. Se menciona que Carvajal se reunió con la DEA en Panamá para discutir qué tipo de cooperación, porque él sabía, primero tenía la acusación de la OFAC, él sabía que estaba bajo investigación y él quería tener la libertad o la posibilidad de cooperar con los gringos para distanciarse. O sea, él ya tenía el proyecto, además porque tampoco le generaba confianza la influencia de los cubanos en el régimen de Chávez. Chávez se enteró de esto, los cubanos le dijeron, mira, este tipo se está reuniendo con la DEA, ¿no? Y lo llamó a capítulo y él le dijo a Chávez, sí, es verdad, nunca se lo negó. Entonces Chávez lo distanció un poco, pero después lo perdonó, ¿no? Y lo volvió a recuperar. Y fue en este momento, o sea, y la razón era muy sencilla. Chávez le había confiado tareas extraordinarias a Carvajal, y una de las cosas que queremos decir hoy, por primera vez, es la existencia de una operación que ordenó el propio Chávez secretamente a Hugo Carvajal en el año 2009. Y hay un documento bastante detallado y oficial con su firma, con la firma de Carvajal, que está en nuestro poder, en la cual Hugo Carvajal, Chávez le ordena a Hugo Carvajal, necesito, y le da una lista
necesito que investigues a todo el círculo que está alrededor, incluyendo Nicolás Maduro, incluyendo a Cilia Flores, incluyendo incluso a los hijos de Chávez. Chávez no confiaba ni en los hijos. Y por supuesto a todos los ministros, todas las personas que estaban alrededor, Tarek El Aissami, Diosdado Cabello, y parte de la lista es larga. Estaba Adán Chávez, Aníbal Chávez, Argeli Chávez, los hermanos. Estaba Enzo Chávez, que era sobrino, hijo de, si no me equivoco, de Argeli. Y luego también dos personajes nefastos, José Vicente Rangel y Ali Rodríguez Araque. Entonces Carvajal comenzó esta tarea, ¿no? Y hay un memorándum de la Dirección de Inteligencia Militar, lo que llaman la dirección que dependía del Ministerio de la Defensa. Hay un oficio en la cual él comienza la investigación con Tarek El Aissami. Entonces, este memorándum, que no se conoce sino hasta ahora, establecía una serie de aspectos y fíjate, Maybor, lo interesante, ¿no? Y yo quiero que lo comentemos, Maybor. Por ejemplo, comenzaron a buscar a todos, ¿no? Pero en el caso particular de Tarek El Aissami, que tenía su expediente, primero relaciones, coordinación logística, contacto con el narcotráfico, legitimación de capitales, rutas logísticas, ubicación de coordenadas de todas esas operaciones. O sea, ellos ya sabían que Tarek estaba jugando un papel clave en el narcotráfico y querían saber qué tanto estaba metido. Este es el ejemplo de la investigación sobre Tarek. Relaciones bancarias, empresas, relaciones personales y coordenadas de ubicación de estas empresas y de estas coordenadas bancarias, relaciones de bienes e inmuebles igual, ¿no? Activos, coordenadas de ubicación, relación de testaferros y socios, operativos y logísticos, documentación, dirección, contactos, ubicación y coordenada, y luego, interesantemente, soportes de videos, grabaciones telefónicas, transmisiones interceptadas, correos interceptados, tanto personales como corporativos, fotografía, y luego los países y ciudades donde estas personas estaban viajando con frecuencia. Y luego lo que se deriva de esta investigación, que es parte del informe que tenemos, se pierde de vista, Maybor. Son muchos los detalles y por eso tal vez en 2 o 3 semanas vamos a publicar un reporte detallado para que ustedes puedan obtenerlo con toda la información relacionada con esto. Entre los aspectos que nos llaman la atención de estas revelaciones que ustedes no tienen hasta el momento, está la tarea. Por eso es que hay que entender la figura de Hugo Carvajal Barrios, porque él era el encargado de inteligencia, el que tenía la confianza para hacer todo tipo de investigación del entorno, pero también de los actores que estaban afuera. Y la información que poseemos y que está sustentada, está también una tarea que Chávez le entregó a Hugo Carvajal y que él lo hizo de manera eficiente. Y de manera eficiente usando para ello toda la estructura, obviamente, del Estado y de los socios estratégicos, que en este caso es Cuba. Chávez le ordenó infiltrar a los países amigos y los países enemigos. Hay una enorme lista de infiltrados y afortunadamente para algunos países esos personajes fueron identificados, hay otros que no fueron identificados, hay otros que crearon unas relaciones muy fuertes en cada uno de los países y terminaron convirtiéndose en ciudadanos de esos países y operando, algunos como agentes todavía y otros entregaron información, cosa que beneficia a todo este tipo de investigación. En el proceso que se dio para que Carvajal lograra infiltrar a los países, ese plan de infiltración, tenía un elemento clave, Casto, y es importante entenderlo. La revolución bolivariana quería dominar los gobiernos hostiles y uno de esos gobiernos hostiles eran los Estados Unidos. Y por eso en ese expediente aparece entonces que el negocio del narcotráfico para este grupo de la revolución que crea estos puntos estratégicos, pero era Chávez esencialmente y Cuba, la cocaína sería utilizada entonces como una herramienta de guerra para debilitar al enemigo externo y a la vez para hacer negocios, pero también para verle el cuero
a cada uno de los que estaban alrededor de Chávez. Déjeme decirle que esta no es una práctica que Chávez inventó, la utilizó Fidel Castro en Cuba, donde prácticamente metió en el negocio ilegal, en el negocio del narcotráfico y del crimen organizado a sus más cercanos colaboradores, de tal manera de tenerlos fotografiados, y el momento, si llegaba el momento en el que la lealtad se rompía, entonces los entregaban a la DEA o simple y llanamente los exponían, que es el caso que estamos viendo en Venezuela luego de tantos años. Solo que el cazador pareciera que quedó cazado. Exposé para conocer la parte oculta de las investigaciones. Me gustaría detallar, siguiendo este documento que estamos hoy revelando por primera vez, el resto de las investigaciones que hizo. Como tú lo dices muy bien, logró infiltrar y para esto utilizó una cantidad, una estructura. Enviaba, por ejemplo, agentes constantemente a varias ciudades de Estados Unidos, comenzaba a infiltrarse en los grupos políticos, en los grupos de izquierda, etcétera, e incluso le pagaba a propios activistas que se vendían y mandaban información. Pero lo interesante es que, y estamos hablando de esta investigación, se desarrolló hasta que ya, obviamente, duró 2-3 años, 2009-2012, y, por ejemplo, en el documento aparece la lista de las compañías que le consiguieron en ese momento a Tarek El-Aissami, que después iban a ser varias de ellas muy públicas y notorias por los juicios que se le siguieron más adelante y las sanciones que le impusieron a Tarek William Saab, entre ellos, recuerda, ¿no? Profit Corporation, Yakima Trading, etcétera. Bueno, a Tarek le consiguieron 20 compañías en diferentes países, tanto en Venezuela como en América Latina, en Europa. Se le consiguieron activos en países como Ecuador, Panamá, por supuesto, Aruba, Holanda, España, y luego también se le descubrieron una serie de cuentas bancarias que toda esa información se la envió Carvajal a Chávez. Otra de las personas a los cuales Carvajal le puso la lupa fue Rafael Ramírez, presidente de PDVSA. Chávez desconfiaba de Ramírez y entonces esta persona utilizó informantes, estamos hablando de Carvajal, utilizó informantes en Miami y en diferentes partes, como tú explicaste, Maybor, utilizando la estructura del Estado, operadores, enviaba, o sea, se las arregló y entonces le consiguió una cantidad de, un historial, cuentas bancarias concretas, lugares, bancos, por ejemplo, consiguió 3 cuentas muy importantes fuera, o varias cuentas de él, controladas por él. Una de ellas era una cuenta en Ocean Bank en Miami, aparece aquí. Otra cuenta en las Islas Caimán, en el Cayman National Bank Ltd. Limited, y aparecen los números, los 16 números de cada cuenta con el código. Luego, el otro lugar es en el Principado de Andorra, también en el Banco Nacional de Andorra, que por supuesto ha estado en el centro de ese escándalo de corrupción en PDVSA, y además también cuentas de sus familiares, como su esposa, por ejemplo, Beatrice Sansó de Ramírez. También hay cuentas en varios bancos venezolanos, que eso era mucho más sencillo, por supuesto. Y luego hay una lista de testaferros, de personas que Carvajal, un detalle importante de este informe está escrito, hay una parte que es la orden que él tiene, que es secreta, o sea, el memorando, la orden donde establece, ¿no? En un lenguaje, digamos, típico, ¿no? Enumera, pero luego toda la información está manuscrita con las letras de Carvajal. Y hay una razón para esto. La razón es que Carvajal no confiaba en las computadoras. O sea, él entregaba los informes, le sacaba copias, pero los escribía a mano porque él no confiaba en poner esto a una computadora por temor a que lo hackearan. Y entonces todas las cosas están escritas ni siquiera se lo dictaba una secretaria, sino él mismo. Y todos llevan su firma, ¿no? Y en este caso, a Rafael Ramírez le identifican
un montón de testaferros, la lista es bastante larga. Toda esta información, por cierto, pasó a manos de los Estados Unidos. Esto está en este momento, no sé qué papel va a jugar este tipo de información, pero y una cosa extraordinaria, bueno, realmente hay muchas otras cosas, pero continuó consiguiendo cuentas vinculadas a estos testaferros en una cantidad de bancos a nivel mundial, y estamos hablando probablemente de 40 o más cuentas. Estamos hablando de cuentas en muchos bancos. Aquí están todas las informaciones, pero sobre todo, Maybor, y esto es muy llamativo, en bancos centrales, por ejemplo, el Banco Central de Ecuador, en el Banco Central de Cuba también se consiguieron cuentas, en el Banco Central de Bolivia y en bancos de Nicaragua, que eran 4 países aliados de Chávez en ese momento. Sí, y el régimen sabía dónde poner y dónde mover esas cuentas. En uno de los episodios bien interesantes, cuando Hugo Carvajal estaba peleando para no ser extraditado a los Estados Unidos, él sacó de la manga esos acuerdos, los expedientes. Incluso nosotros tuvimos oportunidad, Castro, de estar con personas cercanas al caso en España, y nos decían, por ejemplo, que hay información con muchos gigas de data y de evidencia con lo que se estaba tratando de negociar para que Carvajal no fuera extraditado, porque allí, como vale la pena recordarles, si él se encargaba de infiltrar y de mandar a todos los agentes para todos los países, se fueran hostiles o no, amigos o no, de Venezuela, pues España estaba con personajes del calibre de Rodríguez Zapatero hasta de Podemos, de cualquiera de los actores fundamentales, tanto del gobierno como de la oposición, porque aquí se fotografiaba a todo el mundo. Esa era la labor, no muy diferente a las otras labores de los servicios de inteligencia de regímenes de esta naturaleza, incluso de las democracias también. Ese proceso se trató de negociar y los aliados de Hugo Carvajal estaban apostando hasta última hora que las autoridades de España negaran nuevamente la extradición a los Estados Unidos, y de hecho las agencias de inteligencia y los agentes de inteligencia de los Estados Unidos estaban trabajando porque ellos ya habían identificado cuando Carvajal estaba escondido, que usaba pelucas, y las autoridades de España no querían, o ponían resistencia, o se hacían los que no entendían y no encontraban nada, y era justamente por el valor de la evidencia con la que se estaba tratando en buena medida tal vez de extorsionar a todos aquellos que están involucrados. Aquí en Estados Unidos también pasó lo mismo. Aquí hay un grupo, de hecho, cuando estaba Hugo Carvajal ya preparado, ya resignado a que tenía que verle la cara al juez de la causa en Nueva York, o los abogados que se encargaban del caso en España escribieron a varios periodistas. Yo fui una de las periodistas que le mandé preguntas a Hugo Carvajal. El requisito, Castro, era de que no lo llamaras de una vez narcotraficante, sino que se utilizara el término presunto, que creo, yo estoy de acuerdo con eso, pero me dijeron sí, va a contestarte todas las preguntas y te va a entregar información importantísima a cambio de que no le digas narcotraficante directamente. Y lo simpático del asunto es que yo le mandé las preguntas para que me dijera los nombres de los agentes infiltrados activos, los que habían muerto o los que estaban ya en un proceso, porque sabía que él tenía la información, y por supuesto esas respuestas nunca llegaron. Como podrán entender, esa información está allí. Tal vez no solamente son las acusaciones de narcotráfico, de terrorismo, sino también el peso de ser el jefe de la inteligencia del régimen chavista, que más tiempo estuvo en los cargos, que creó, que participó en la creación de esa unidad de contrainteligencia y que fue capaz de enchufar a muchos gobiernos. Esa información tiene vigencia para poder entender la telaraña de poder que en estos momentos está bajo el régimen de Maduro, bajo el régimen de los Castro, y también
Irán, Rusia, inclusive China, porque lo que sí quedó claro es que Hugo Carvajal Barrios fue nombrado y formado por todos estos centros de inteligencia de los regímenes aliados a Hugo Chávez. Tiene información de esas relaciones iniciales con Rusia, con China, con Turquía, con Irán y con muchos otros países y por supuesto con Cuba, ¿no? Maybor, quiero terminar ya con dos aspectos de estas revelaciones, de este documento. Y uno es la cantidad de bancos donde estos tipos hacían, esta gente, en esa época, ¿no? Estamos hablando otra vez, entre el año 2009 y el año 2012, estaban haciendo negocios, tenían cuentas secretas, etcétera. Y hay una serie de bancos en Estados Unidos, por ejemplo, se utilizó el Citibank, el Bank of America, el HSBC, Norteamérica, o sea que es un banco global con sede en Hong Kong, pero tenía operaciones en Nueva York. Citigroup, Morgan Stanley, también aparece mencionado. En Andorra tenían la banca privada de Andorra y el Banco Sabadell, que tenía también una sucursal en ese país. En las Islas Caimán estaba el CIBC Bank, el Fidelity Bank y el Cayman National Bank Limited, que eran tres de los bancos utilizados en la Isla Caimán. En San Vicente y las Granadinas, que ha sido, por cierto, un aliado fundamental, o mejor dicho, un aliado leal a Nicolás Maduro y a Venezuela. Habían tres bancos, el Scotiabank San Vicente, el Banco Loyal y el Banco Europeo. Y luego en Bahamas también estaba el Banco de las Bahamas, que fue parte de la estructura utilizada. La otra parte que quería decir, y esto para cerrar con estas revelaciones, es que en el año 2011, de acuerdo al documento, el propio Carvajal escribió esto. Maybor dice: por orden directa del presidente Hugo R. Chávez F., fueron incluidos en la organización, entre comillas, criminal, los ciudadanos Nicolás Maduro Moros, Cilia Flores, Jorge Arreaza. Esos tres esos tres personajes que por supuesto se venden ellos mismos como unos grandes revolucionarios y tú sabes, impolutos. Y luego en notas añadidas aparece, por ejemplo, los teléfonos privados de Vladimir Flores, como diciendo, vamos a comenzar por investigar a Cilia a través de Vladimir Flores, que es un primo, creo, de Cilia. Y aparecen también otros nombres y teléfonos celulares. Vladimir Flores es un personaje clave en el caso de los narcosobrinos de Cilia Flores, porque él es el que empieza a ofrecer y hacer el vínculo entre los narcosobrinos y los narcotraficantes de Honduras, que por cierto están en estos momentos preocupados porque viene el juicio de Juan Orlando Hernández y allí aparecen muchos personajes involucrados en el mundo del narcotráfico. Antes de llegar al final de esta emisión, quiero que sepamos que en estos momentos, y estamos hablando del día de hoy, ya después de la audiencia que tendrá lugar el 18, veremos qué es lo que viene, pero hay dos escenarios posibles nada más con Hugo Carvajal Barrios. O se lanza a un juicio conjurado donde hay muchos testigos protegidos de la fiscalía, muchos de ellos venezolanos, muchos colombianos y muchos hondureños, y también muchos mexicanos que están esperando reducir su sentencia si participan en juicios y esas personas donde ellos participan quedan convictos. Así es que le esperan mucho porque la lista es larga. El otro escenario es que Hugo Carvajal Barrios llegue a un acuerdo con los fiscales y decida colaborar con la justicia de los Estados Unidos. En el escenario 1 podría ser condenado a cadena perpetua y en el escenario 2 podría lograr salir de la cárcel de acuerdo a la información que suministre. Dicho sea de paso, estos cargos de narcoterrorismo son muy graves y conllevan a penas de prisión muy altas. Pero si él logra la información que los estadounidenses están buscando, pues él obtendría esa famosa carta 5K y podría salir de la cárcel donde, por cierto, las informaciones que tenemos es que se la pasa quejándose porque él está en la cárcel federal de Brooklyn, donde hay muchos narcotraficantes a los que él conoce,
y que las condiciones allí no son las de un hotel 5 estrellas, como si fueron muy buenas en comparación a la cárcel de Brooklyn, de las que continúa hasta este momento disfrutando Cliver Alcalá Cordones, que está en una cárcel fuera de la ciudad de Nueva York. Las cárceles en Nueva York, en la ciudad, están llenas de personas porque a raíz del caso de Jeffrey Epstein, la cárcel de Manhattan quedó bajo vigilancia y todos los presos fueron a parar a Brooklyn. Casto. Maybor, solo quería terminar, hacer un par de comentarios. Uno, el gran problema de Hugo Carvajal cuando decide enfrentarse a la fiscalía es que entonces la fiscalía va a afincarse con todo, va a pedir la máxima pena de prisión, y una vez que tú ya cruzas el Rubicón, como decirlo, ya no hay marcha atrás, y entonces lo que te espera es terrible. O sea, no tienes conmiseración, no hay posibilidades de acuerdo. Y la otra cosa terrible también para Carvajal es que ¿qué va a negociar? ¿A quién va a entregar? Es decir, ¿cuál sería el testimonio en contra de quién? Y una de las cosas que Hugo Carvajal descubrió cuando él intentó negociar era que los americanos le decían, la DEA y la fiscalía le decían, no, nosotros queremos primero que usted venga y se ponga a derecho, se entregue, y después entonces evaluamos la información que usted quiere o la cooperación que usted quiere presentar. El problema es ese, el problema es que ¿cuál es el pescado más arriba? Diosdado Cabello, es posible, pero las evidencias sobre Diosdado Cabello son tantas que quizá la fiscalía no se interese, de modo que el futuro tampoco. Y hay otro elemento adicional que siempre me ha llamado la atención, y es que la razón por la cual Hugo Carvajal intentó negociar, intentó frenar ese tsunami que se le venía encima desde el 2012 o desde antes, 2010, 2011, es porque él sufre de claustrofobia, ¿no? O sea, vive aterrado de la posibilidad de cosas como Chapo Guzmán, ¿no? Cosas que a lo mejor no va a poder evitar, y este es el mensaje terrible de lo que le espera a todas estas personas que están en una situación similar y que están actualmente en Venezuela pensando que van a seguir así per século seculorum, cosa que yo dudo. Bueno, Maybor, nos despedimos entonces. Así hasta es. Un nuevo programa. Nos despedimos y les informamos que pronto vamos a tener al servicio de las personas que lo quieran un informe detallado con todos estos datos del caso de Hugo Carvajal. Ya lo comunicaremos a través de Exposé y a través de nuestras redes sociales. Si ustedes no se han suscrito todavía a las redes o a Spotify y a todas las plataformas donde sale Exposé, por favor háganlo, recomienden este material, este contenido, y por favor también si quieren formar parte del grupo de patrocinantes, déjenlo saber. Nos vemos en el episodio número 3 de Exposé, así es que en breve estaremos con ustedes trayéndoles información que ustedes desconocen, pero que se acumula en muchos escritorios y que nosotros hemos tenido acceso a esos expedientes. Exposé, para conocer la parte oculta de las investigaciones.